¿Qué tal? Estoy ya a poco rato de cogerme el AVE de Madrid-Valencia, pero quería grabar este vídeo antes de salir de casa. Hoy quiero hablar sobre determinados aspectos de mi vida sobre los cuales mi mentalidad, mi forma de enfocarlos ha cambiado mucho en los últimos años. Influido también por todo este cambio de etapas que he tenido, por las experiencias que he tenido, por la gente que he ido conociendo, puedo notar cómo ha habido una evolución. Y si tú que estás viendo este vídeo eres de las personas que no conciben la vida pues de forma lineal, sino que siempre estás como planteándote objetivos, proyectándote para que exista un progreso, pues seguramente muchas de las cosas que voy a decir resuenen contigo. Hace unos años, también influido por el tipo de mentalidad que tengo, era alguien que cuando miraba hacia el futuro intentaba verme lo más independiente posible de los bienes materiales. Influido esto también porque siempre he sido una persona que no quería gastarme dinero en cosas, en caprichos o cosas así, un poco por esa mentalidad de que necesitaba muy poco, y también influido bastante por el prejuicio que hay sobre el dinero, cómo se ve a la gente que busca ganar dinero, como que es un objetivo poco loable, bastante banal, o el tema del tabú que hay en torno a hablar sobre dinero. Influido por todo este tipo de cosas, mi mentalidad es que el dinero en sí no era una prioridad y de que no era algo en lo que enfocarme. Sin embargo, y sobre todo por el haberme ido a vivir fuera, la gente que he conocido, el tipo de experiencias que he vivido, sobre todo en el viaje en Australia, también un poco en el viaje que hice a Ecuador hace ya 3-4 años, han hecho que mi forma de pensar sobre esto cambie de forma radical. Y es que al final el dinero es un medio para todo. Esto lo estoy aplicando un poco a mí. Entiendo que hayan personas que puedan elegir estilos de vida alternativos y vivir con lo mínimo posible. Pero para ciertos objetivos que tengo yo, para irme a diferentes partes del mundo, para conocer diferentes personas, para empezar cualquier tipo de proyecto, al final vives en una sociedad con unas determinadas reglas y el dinero es el mediador entre esa idea que tú tienes y el poderla llevar a cabo. Entonces creo que un poco el objetivo es ver aquello que realmente te mueve por dentro y unirlo también a la faceta económica. No puedes separarlo. Al fin y al cabo es un posibilitador de cosas, y la mentalidad esta que estaba teniendo de rechazar un poco el hacer algo para conseguir dinero de ese algo me estaba frenando bastante. Cuando hablo de proyección a futuro, hablo de proyección a futuro a medio o largo plazo. Yo siempre he sido una persona que he tenido objetivos, pero siempre he tenido un poco difuminado el destino, hacia dónde llegaría. Y entiendo, o sea, eso es algo bastante natural y eso se va construyendo conforme empiezas a hacer cosas. Pero el tener marcada una hoja de ruta, aunque luego te desvíes por otros caminos porque las experiencias cambian y se van dando otras oportunidades, creo que es fundamental tener una hoja de ruta a medio o largo plazo. Y eso más o menos siempre lo he tenido. Sin embargo, una de las cosas que me faltaba por ver y que fue también un cambio de chip fue el hecho de que cuando siempre nos imaginamos en un futuro, a veces nos imaginamos haciendo cosas demasiado alejadas de la personalidad o de quiénes somos nosotros o de las cosas que normalmente hacemos. Esto suele ocurrir porque vemos muchas películas, porque pasamos mucho tiempo en redes sociales y podemos caer en el atractivo de que eso que esa persona tiene me gusta bastante. Entonces hay muchas ideas y muchos inputs dentro de tu cabeza que te hacen querer llegar a sitios muy distintos. Sin embargo, cuando te centres en qué realmente quieres tú, creo que es bastante importante mirar quién eres tú, qué haces la mayoría de tu tiempo, qué hacías de niño, qué te gustaba hacer cuando actuabas de esa forma espontánea. Al final, es muy posible que si la mayor parte de tu tiempo pasas viendo vídeos sobre una determinada temática o pasas el tiempo con amigos que les gusta hacer determinadas cosas, al final tu camino en un futuro se encamine por esas vías. No es muy probable que si la mayoría de tu tiempo tienes una determinada rutina o haces determinado tipo de cosas, por ejemplo, la mayoría de tu tiempo lo pasas con los ordenadores, te gusta aprender sobre ordenadores y ese tipo de cosas, no es muy probable que acabes siendo ciclista, por ejemplo. Es importante que miremos las cosas que hacemos, porque en las cosas que hacemos continuamente
vamos de forma inconsciente desarrollando ciertas habilidades porque las trabajamos todos los días y a veces nos creemos que toda la gente las sabe hacer igual que nosotros, pero no es así. Entonces, en ese tipo de cosas quizá esté un poco las ideas de hacia dónde puedes enfocar tus metas en un futuro. Este también es otro tema importante y es que no he sabido priorizar en determinados momentos de mi vida. Estaba muy enfocado en una cosa, por ejemplo, estaba muy enfocado en hacer ejercicio físico y descuidaba otras facetas de mi vida. El tener balanceado las distintas dimensiones de tu vida, el cuidarte, el tener hábitos que te hagan sentirte bien, con los que te sientas satisfecho y el tener otro tipo de hábitos que estén haciendo que te estés acercando a las cosas que quieres hacer en un futuro es primordial, pero cuando haces una cosa más que otra, al final esto funciona por ensayo y error y en ciertas etapas de tu vida es casi imposible no estar gastando tu tiempo en algo muy concreto. Pero creo que el tema de tener los diferentes ámbitos de tu vida en equilibrio te genera un entorno mental y físico para poder caminar con más energía, mejor estado de ánimo, más confianza. Es esencial. Esto es otro aspecto que, pensándolo durante algunos momentos en mi vida, fue algo que cambió bastante el chip. Y es que al ser alguien tan riguroso con mi rutina o con determinado tipo de cosas, había veces que era como imposible cumplir ciertas cosas que me proponía. Entonces, al fallar o al no poder conseguirlo, eso era algo que me generaba obviamente malestar y me desanimaba. Y a veces es como cuando estás de dieta o no de dieta, pero estás siguiendo ciertas pautas alimentarias y un día te sales de esas pautas alimentarias y te sientes fatal y entonces ya dices, buah, pues para esto lo tiro ya todo por la borda. Justamente si ese día, por lo que sea, que es importante analizar por qué ha pasado eso, te has salido de esa rutina, de eso que tenías, el hecho de que al día siguiente y al otro día las cosas las hagas como las estabas haciendo de antes, va a hacer que sea totalmente irrelevante esa desviación que has tenido en ese momento. Porque al día siguiente, cuando te levantes y vuelvas a hacer lo mismo que estabas haciendo, dirás, ostras, con todo el progreso que he hecho y teniendo ahora mismo la oportunidad de seguir donde estaba hace 2 o 3 días, voy a tirarlo todo por la borda porque en un momento determinado no haya cumplido exactamente lo que me había propuesto. Con este tipo de cosas también hay que tener cierta flexibilidad y hay que desarrollar ciertos hábitos sanos, porque hay a veces que ciertas rutinas son insostenibles y quizá lo que tienes que replantearte es cambiar ese tipo de rutina o cambiar ese tipo de hábitos porque ese nivel de dificultad quizá ahora no lo puedas afrontar y tienes que empezar un poco más abajo. O sea, ese tipo de cosas también hay que ir viéndolas. Otro tipo de aspecto, y este relacionado con el factor social, es que romantizaba excesivamente mis relaciones. Y no solo hablo de chicas, también hablo de relaciones de amistad y en general de relaciones de todo tipo. Con esto me refiero al hecho de tener unas expectativas demasiado desmesuradas sobre cómo deberían actuar las personas o sobre cómo sería mi relación con ellos en un futuro. Y esto no implica que obviamente puedas tener muy buena relación con un amigo, puedas conocer a una chica, puedas enamorarte. Todo ese tipo de cosas pertenecen a nosotros. Pero hay que aterrizar los pies en el suelo. Para mí ya no existen las promesas. Para mí no existe por tener una relación contigo tengo derecho a determinado tipo de cosas o por tener una relación contigo imagino que puedes darme cierto tipo de cosas y me monto unas expectativas absurdas e imposibles de cumplir. Entonces, para todo esto también me ha ayudado mucho estudiar el comportamiento humano, entender cómo funcionan las personas. Obviamente las experiencias de la vida te van enseñando y te van haciendo que romantices menos las relaciones y que no solo me pasa a mí, esto nos pasa a todo el mundo, con los amigos y con todas las relaciones que tenemos. Sin embargo, creo que si tienes el respaldo de poder entender por qué ocurre eso, es decir, poder haberlo estudiado, o ver cuál es la naturaleza humana, cómo funcionamos, qué inputs tenemos, podemos encajar esos golpes de forma
mucho mejor, porque podemos entender por qué la gente se comporta como se comporta y por qué nosotros también lo hacemos. Entonces es importante también en este sentido, y para mí lo ha sido, estudiar sobre comportamiento humano y racionalizar ciertos aspectos de mi vida. No puedes ser 100% racional porque el irte al otro extremo te pasa factura también. Otro aspecto y que ha sido clave y que es el de lo que más me ha hecho progresar en mi vida y que hace unos años pues obviamente que no tenía tan desarrollado y que me he hecho mucho más consciente ahora, es el hecho de asumir responsabilidades y de generar desajustes en tu vida. Cuando hablo de generar desajustes, hablo de que te hagas consciente de ciertas cosas que no están funcionando y entonces todas las excusas y todas las tapaderas que te estás poniendo para evitar esa verdad que está enfrente tuya, corres un poco la cortina y la miras de frente y entonces te darás cuenta de que eso que no te gusta de ti es algo bastante incómodo, te provoca mucho malestar porque has tirado ese discurso justificador que tenías en tu cabeza y entonces en ese momento ves cosas que no te gustan de ti y eso te produce malestar. Ese malestar es un motor de cambio. Cuando estamos constantemente tapando los agujeros que vemos, intentando desviar el camino, girando la cabeza, no intentando ver qué cosas no están funcionando, podemos pasarnos así años. Estamos de alguna forma no afrontando esos riesgos o ese dolor que conlleva el mirarse de frente y el ser honesto con uno mismo. Con este tipo de cosas también hay a veces que afrontarlo solo es complicado y podemos, si hay ciertas cosas y hay ciertas realidades que no nos hemos atrevido aún a abrir la puerta esa de la habitación oscura, pues quizá el día que la abramos es recomendable ir a un psicólogo o es recomendable tener a gente alrededor. Ese tipo de cosas creo que es bastante importante si no sabemos gestionar cierto tipo de problemas. A mí, en mi caso personal, me he vuelto una persona mucho más selectiva. Hace años estaba rodeado de personas y estaba quizá haciendo cosas, teniendo determinados comportamientos con los cuales no me sentía identificado y no me sentía satisfecho. Y fui sintiéndome muy mal con todo eso. Y el dolor provoca cambio porque te hace no querer estar en el sitio donde estás. Y por último, esta parece algo bastante, no sé, como bastante básico, el pasa a la acción. Yo siempre he sido una persona muy mental. Podía tener todo tipo de ideas, podía escribir todo tipo de cosas, pero al final todo eso se quedaba guardado en mis cajones, guardado en mi ordenador. Y con todos los otros aspectos que he ido nombrando y cambiando, eso también incentivó a coger todo ese tipo de cosas y darles forma. También en este último tiempo he ido viendo como al final las personas que tú ves en determinados sitios que han llegado a hacer determinadas cosas, no es porque tengan mejores ideas que tú o tengan unos hábitos más rigurosos que tú o porque tengan más carisma que tú. Es gente que hace, es gente que prueba cosas, salen mal, las vuelve a hacer, vuelve a probar. De verdad, si hay algo que te gusta o te mola hacer y no sabes aún cómo darle forma o te parece que la forma en la que lo estás planteando es un poco absurda y no, es mejor que la pongas en marcha. Es mejor que empieces con algo y que ese algo vayas viendo que si funciona o si no y a partir de ahí vayas tocando cosas y quizá hay proyectos que no sacarás adelante, quizá otros sí, pero el tiempo va hacia atrás. Una de las cosas que fue definitiva también y el hecho de abrir este canal fue un poco pasar a la acción. El hecho de salir a conocer otros países, de salir a conocer personas diferentes, el atreverme a hacer cosas distintas a las que hacía es pasar a la acción. Aún hay un montón de cosas en mi vida en las que tengo que literalmente pasar a la acción y un montón de cosas por hacer, pero es algo que veo fundamental. Entonces, quería hablar un poco sobre estos aspectos. Creo que pueden servir bastante bien para reflexionar sobre en qué punto estamos o cuáles son las cosas que nosotros vemos que han evolucionado. Cada uno sabrá las suyas y ver si os puede servir cada uno de los aspectos que he ido mencionando. Así que si os estáis atentos, pronto subiremos el próximo vídeo. Espero que os haya molado y nos vemos muy pronto.